en nuestros estudiantes, ¿verdad? Y vamos a iniciar, sí, con todo el ánimo y con esta consigna, con esta dinámica, ¿sí? Tenemos esta frase que nos dice, la literatura tiene el poder de transportarnos a otros mundos y conectarnos con nuestras emociones más profundas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad o no será verdad? Para comprobarlos, maestros, los invito a todos a dejar en el chat la frase de un libro que les haya marcado profundamente y que, por supuesto, estoy segura, a partir de allí nació su amor por la lectura. Maestros, esperamos respuestas. No sean tímidos, por favor. Escriban ustedes. Coloquen, por favor, allí en el chat, ¿sí? ¿Cuál es la frase de un libro que les haya marcado profundamente? Maestra Daniela, vamos leyendo algunas frases, muy bonitas, por cierto. Por aquí voy leyendo algunas. Dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido, supongo, ¿no? Qué hermoso. Se aproximan días oscuros, Harry. Uy, muy bonitas frases. Continúe, maestra. Gracias, maestra Esther. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El niño nace sano, la sociedad lo corrompe. La vida es sueño y los sueños, sueños son. La maestra Carmen nos dice que el poema Desde la ventana de Amado Nervo. La maestra Jessica nos comparte su frase favorita. El éxito no se mide por lo que logramos, sino por los obstáculos que superamos en el camino. Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede. El maestro Germán nos comparte, no importa, uy, se me perdió por aquí, allá. No importa quién parece tener más o quién puede volar más alto. Al final del día, todos somos gaviotas y la libertad es nuestro destino común. Qué bonitos. Ah, una de mi planta de naranja Liman, que es un canon en realidad ya en nuestra labor. La vida sin ternura no vale nada. La lectura nos abre las puertas del mundo, por supuesto, maestra, y como dice, perdón, maestro, y como dice aquí la frase que hemos compartido, nos permite conectar con nuestras emociones más profundas. Ay, la maestra Carmen nos dice respecto al poema que lo leyó cuando tenía 6 años, muy, muy pequeña, recién ahí estaba involucrándose con la lectura, ¿no? Aprendiendo a leer. Y que le gustó tanto que finalmente se lo aprendió con tan corta edad, ¿no? Yo me emociono, maestra, al leer su anécdota, su experiencia. Imagino que usted se emocionará más cada vez, ¿no? Que quiere compartir con sus estudiantes este amor por la lectura, que ellos desarrollen su hábito lector. Sin embargo, tenemos tantas dificultades, ¿verdad? Vamos a leer un par de frases más. La maestra Raquel nos dice, ¿por qué tuviste que salvarme? ¿Por qué tuviste que anteponerte? ¿Ahora qué? Ahora sin ti, Luke. La maestra Carmen nos dice, muéstrame una familia de lectores y te mostraré las personas que mueven el mundo. Les comento que a mí me pasa algo muy particular y de hecho también para contarles esto voy a evocar un libro. Sí, leí en una oportunidad Las ventajas de ser invisible. Entonces el protagonista, cuando le preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? ¿No? Él responde, por ejemplo, que todos los libros que está leyendo en ese momento son sus favoritos, ¿no? Es algo que a mí me ha marcado
bastante, es algo que en realidad me pasa, por supuesto, los libros con los que culmino, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus preferencias lectoras, no todo está escrito para todos, ¿verdad? Eh, y bueno, esa es una de mis frases favoritas. Y otra también que tiene, bueno, un poco más dramático, sí, es una de que dice, te amo, Dex, pero ahora ya no me gustas, ¿no? Eso pues tiene que ver con la unión de amistad, con el lazo de amistad que tienes con la otra persona, ¿no? Con alguien en particular. Y bueno, por azares del destino, el contexto nos lleva a modificar ciertas conductas que finalmente ya no, ya no nos permite ser compatibles, ¿no? Sin embargo, el cariño siempre está, el cariño siempre queda. El maestro Víctor nos cita a Víctor Hugo, la melancolía es la felicidad de estar triste. Todos hablan de lo brillante que es la luna, pero nadie de lo sola que está. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí, maestros, somos ávidos lectores, tenemos la necesidad, ¿no? De leer, de involucrarnos, de conocer la misma emoción, ¿cierto? Por abrir un libro, a ver qué pasará, con qué me sorprenderá, qué aprenderé, con qué voy a estar también, por supuesto, en desacuerdo, qué voy a discutir, ¿cierto? ¿Qué controversia podré encontrar aquí? Por supuesto, fomentar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, primero en mí y, por supuesto, todo esto que yo siento, volcarlo, vertirlo a mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, maestros, ya sin mayor preámbulo, comencemos y tenemos aquí un caso de la maestra Sofía, ¿sí? Vamos a leer este caso. No sé si alguno de ustedes, antes de comenzar, recordarles, maestros, por favor, levantar la mano para participar, ¿sí? Les cedemos el uso de la palabra. También participar activamente utilizando el chat. Sí, yo lo estoy visualizando aquí, entonces sus comentarios van a ser leídos, ¿sí? Es muy importante para nosotros como carpeta digital y muy importante para mí que ustedes puedan participar, ya sea levantando la mano para darles el uso de la palabra o si no, dejando sus mensajes en el chat, ¿no? Eso significa, pues primero, que sean interesados, ¿cierto? En lo que estamos compartiendo en esta noche con ustedes y que dejen preguntas, nos hagan llegar sus dudas, si tienen algún aporte también, ¿no? Para no sentirnos solos en esta noche, en esta interacción en la videollamada. Bien, entonces, ¿algún maestro que nos pueda ayudar leyendo el problema o este caso de la maestra Sofía? Por favor, levantamos la mano. Maestra Carmen Manjari Maita, le cedemos el uso de la palabra, por favor, ayúdenos a leer este caso de la maestra Sofía. Maestra Carmen, ¿sí? ¿Usted levantó su manito? A ver, maestro Julio es otro voluntario, lo escuchamos, maestro. Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Perfecto y claro, maestro. Muy bien. La profesora Sofía, una entusiasta maestra de una escuela rural, soñaba con convertir su aula en un espacio mágico donde la lectura fuera una aventura. Su plan era ambicioso, crear una biblioteca mágica donde los libros cobraran vida a través de juegos, dramatizaciones y talleres creativos. Sin embargo, la realidad se interpuso. La escuela carecía de recursos, la biblioteca era un espacio polvoriento y los estudiantes, acostumbrados a la televisión y los videojuegos, mostraban poco interés por la lectura. Sofía se enfrentó a un gran desafío: ¿cómo encender la chispa de la lectura en sus alumnos y convertir su sueño en realidad? Gracias, maestro Julio. Efectivamente, ¿no?
¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con la maestra Sofía? ¿No? La maestra Sofía, así como nosotros que hemos compartido nuestra frase favorita de literatura con toda, de un libro que hayamos leído, ¿no? Con toda la emoción que sentimos, ¿no? Cuando se trata de libros, cuando se trata del proceso lector, cuando se trata de compartir nuestras experiencias, ¿no? Nosotros sentimos y luego observamos nuestra aula, observamos el contexto de nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes de la profesora Sofía estaban acostumbrados a ver televisión y constantemente estar en los videojuegos, ¿no? Jugar a estos juegos pues, que son adictivos. Y el espacio, la biblioteca tampoco le ayudaba porque era un elefante blanco, digámoslo así, ¿verdad? No estaba la biblioteca en uso, no estaba habilitada. Y entonces la maestra veía, la biblioteca no le ayudaba, los estudiantes tenían otros intereses, ¿no? Entonces la maestra, ¿cómo puede transmitir la emoción? ¿Cómo puede transmitir su amor por la lectura? ¿Cómo ella puede incentivar el hábito lector en sus estudiantes? ¿Cómo puede ella convertir su sueño en una realidad? Entonces, nosotros, maestros, y los voy a invitar en este momento también a intentar responder estas preguntas, dejarnos sus comentarios a través del chat o escuchar algunas experiencias de algunos de ustedes que quieran amablemente compartir con nosotros, levantando la mano, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan o que enfrentamos a diario para fomentar el hábito lector? ¿Alguno de ustedes vive situaciones parecidas a las que ha compartido la maestra Sofía? ¿Qué tan comprometidos están ustedes para fomentar el hábito lector en sus estudiantes? ¿Son como la maestra Sofía, también soñadores, pero el contexto no les ayuda? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué podemos hacer, maestros? Los invito entonces en este momento a dejar su comentario, a dejar su respuesta, sí, en el chat. Aquí vamos a dar lectura. Y si alguien quiere compartir con nosotros, por favor, levante su manito y vamos a darle el uso de la palabra. Maestra Carmen nos decía que le permitamos el micrófono, pero sí, cada uno está activando o desactivando sus audios. Eso también les quiero pedir, por favor. Tratemos de que los audios todos estén en silencio, por supuesto, hasta cuando le cedamos el uso de la palabra. Maestra Carmen Manyari, su manito sigue levantada. Sí, muy buenas noches, disculpe. Buenas noches, maestra. Sí. Le escuchamos, entonces coméntenos ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan diario para fomentar el hábito lector en sus estudiantes? ¿Usted vive una situación parecida a la de la maestra Sofía o no? Sí, realmente sí, cada día en nuestra labor pedagógica con nuestros estudiantes tenemos esa dificultad o tengo esa dificultad, ¿no? Aquí en mi institución educativa para fomentar el hábito lector, muy rápido se cansan, se aburren, no tienen ese hábito y también vivimos la experiencia que ha vivido la maestra Sofía, ¿no? A veces uno va con todo ese ánimo, con todo ese deseo, pero realmente cuando no logramos el objetivo, nos sentimos un poco mal por lo que cuánto quisiéramos que todos ellos puedan compartir el gusto por la lectura. Gracias, maestra Carmen, por compartirnos, ¿no? Y es verdad, los estudiantes muestran poco interés, como dice usted, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar en ellos el hábito lector? Vamos a leer aquí algunos comentarios del chat. La maestra Karen Adeli nos dice que en su institución educativa los estudiantes prefieren los videojuegos y si les brinda un fragmento de una obra literaria, no le toman importancia, nos dice ella. Maestra Carla nos dice que tienen falta de interés, falta de compromiso, poco hábito lector, uso excesivo del celular y el trabajo en las minas. Por eso estamos aquí, maestra, por eso estamos aquí todos reunidos, para compartir con ustedes estas estrategias y fomentar el hábito lector en nuestros estudiantes, para saber por dónde partir, cómo empezar.
Maestro Charles Alfaro levantó la mano. Maestro, lo escuchamos todos. Bienvenido. Buenas noches a todos. Yo tengo las mismas situación que la maestra Sofía y obviamente yo utilizo los textos que da el ministerio, entonces hay unas pequeñas lecturas y me siento un poco comprometido con esto, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo empiezo? Entonces los empiezo con historias pequeñas, esos de los cuentos de oro, y luego empiezo a un poquito más amplio. Entonces les motivo a ellos a que lea cada uno un párrafo, de tal forma que todos participan, párrafo por párrafo, otro le tocará más pequeño, otro más grande, de tal forma que nadie dice, no, ¿por qué me tocó grande o por qué me tocó muy pequeño? Entonces yo los divido por párrafos y el número, primer párrafo, segundo párrafo, y de forma que los invito a que lean y me está costando, pero ya están ya en el ambiente. Esa es una forma de empezar. Gracias. Gracias, maestro Charles, por compartir su estrategia, su experiencia. El maestro Charles utiliza la lectura compartida, ¿verdad? En que otorga a cada estudiante un párrafo de manera de involucrarnos a todos, ¿no? Es algo pequeño, entre comillas, pero los estudiantes, como dice usted, se van habituando, se van adaptando, ¿no? Empiezan a involucrarse con el hábito lector, con la lectura. La maestra Zoraida sí nos dice que la situación de la maestra Sofía es similar a la muchos de nosotros. Es verdad, a mí también me pasa. Yo también voy al aula, ¿no? Me pasa realmente particularmente con los estudiantes de segundo grado, de segundo de secundaria, ¿no? En que muestro una lectura que tal vez tiene varios párrafos o que es un texto continuo, ¿no? Y los estudiantes, solo de verlo, se aburrieron. Ya no quieren leerlo, les da flojera, digamos así, y no se involucran, ¿no? Con este camino que es la lectura, ¿verdad? Maestra Zoraida, la escuchamos. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Yo quería compartir una experiencia. Eso primero que dije es muy usual. Fui a un colegio, designado a un colegio a trabajar, y bueno, los estudiantes, uno, las carencias económicas de tener un texto, y si le llevas un material, como dicen, no le prestan atención, no tienen interés. Pero ya cuando intentas de varias formas, así como la estrategia del maestro de conectarnos con la lectura, en muchas ocasiones se nota de que no conocen el significado de varias palabras que están en el texto, aunque son sencillas, pero no logran comprender porque aquella palabra, aunque sea sencilla para nosotros, para ellos no lo comprenden. Entonces están dándole vueltas al texto, inclusive, a ver, conversen por el contexto ni por el contexto. Entonces, yo digo, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Por qué no logran comprender, aún teniendo palabras sencillas, no tan complicadas de significado, ¿no? Ese es un problema grave ahorita, creo que en nuestros estudiantes. Eso quería. Gracias, maestra. Qué valiosa e importante su comentario, su participación, porque también ha hecho recordar algo que me sucede, ¿no? Que es el vocabulario de los jóvenes. Y sabemos nosotros lo importante que es que un estudiante pueda comprender todas las palabras para entender el texto en el sentido global, ¿verdad? Y es algo recurrente. Por ejemplo, la semana pasada leía con mis estudiantes un texto que decía, entre comillas, dinero móvil. Entonces, cuando les preguntaba a qué se refería dinero móvil, ¿no? Ellos no sabían. Me decían, profesora, un dinero que se transporta, digamos, ¿no? Cuando, según el contexto del libro del texto, hace referencia, pues, al uso de los aplicativos como Yape, como Plin, Tunki o demás, ¿no? La maestra Inés está levantando la mano. Maestra, ¿la escuchamos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo quisiera darles, perdón, este aporte porque algo que me funcionó en un año que trabajé fue involucrar a los padres de familia, y los invitamos a una pequeña jornada donde leyeron con sus hijos, porque todos, si tú a todos les preguntamos, ¿es importante leer? Sí,
pero la verdad es que no tienen el hábito lector empezando desde la casa. Entonces los padres se involucraron en aquella ocasión y nos ayudó muchísimo para que también los papás incentiven a sus hijos en casa, tengan modelos de lectura también en sus hogares. Ayudó muchísimo en verdad esa situación. Ojalá que puedan en algún momento hacer este tipo de reuniones con sus padres y puedan motivarlos a leer no solamente a los chicos, sino a los papás. Y por el ejemplo, los alumnos también puedan participar de la lectura. Gracias, maestra. También muy valioso su aporte y es una estrategia que además está proponiendo Carpeta Digital en su plan lector. Bien, avancemos entonces. Sí, la maestra Stephanie nos comenta que tiene sus problemas con quinto de secundaria cuando se trata de leer. Dice, ya sean textos cortos o largos, igual se aburren. Y la maestra Stephanie se siente frustrada, desmotivada, ¿no? Y es algo, maestra, que estoy segura en algún momento todos los que estamos aquí reunidos hemos sentido. Y repito, por eso estamos aquí, porque vamos a hacer algo para fomentar el hábito lector en nuestros estudiantes e intentar revertir esta situación que finalmente el beneficio va a ser para ellos. Maestro Julio, levantó usted la mano, ¿lo escuchamos? Sí, bien, acotando a lo que pues, los colegas están mencionando, ¿no? Es una situación, digamos, muy compleja también, ¿no? El hecho de fomentar el hábito lector en cada uno de los estudiantes. Puede ser de repente una de las maneras también, ya no en base a aspectos externos, sino, por ejemplo, unas estrategias en cuanto a identificar la idea principal, ¿no? A través, digamos, en textos cortos, de repente que a ellos les agrade, ¿no? Entonces, se debe de empezar por el gusto, digamos, por los textos, por las lecturas que ellos tengan, digamos, les agrade, ¿no? Tengan mucha digamos, gusto por aquellos textos, ¿no? Entonces, cuán importante es la idea, identificar la idea principal, cuán importante es darle las herramientas como, digamos, que ellos tengan en cuenta lo que son las propiedades del texto, ¿no? La adecuación, la cohesión, la coherencia. Y también es importante que todos nos unamos, no solamente los docentes de comunicación, sino también en todas las áreas, ¿no? Sabemos de que el enfoque comunicativo textual está articulado, interconectado con todas las demás áreas, ¿no? Entonces, de repente una de las formas también es que el docente de matemática, que el docente de CTA, ¿no? Que el docente, digamos, de todos los demás cursos, ¿no? También antes de iniciar su sesión, digamos, ellos también puedan, digamos, en base a un tema que ellos van a desarrollar, plantear una lectura, un textito corto para que los estudiantes sepan de que no solamente es responsabilidad del docente de comunicación, sino que todas las áreas están articuladas y que de alguna forma también, pues, ellos están en función a que puedan también, no, digamos, sacar a flote esto de la lectura, ¿no? Que está muy carente y yo creo de que muchos, creo que ni al nivel literal llegan, ¿no? Entonces, todos los aspectos son importantes para tenerlos en cuenta porque también la lectura es importante, maestra, porque nos ayuda en la ortografía, ¿no? Yo creo que hasta nosotros no conocemos todas las reglas ortográficas, no uso de las grafías, de la B, la V, la S, la C, la Z. Entonces, mientras que los estudiantes puedan dominar esa parte semántica, puedan dominar ese vocabulario, creo que la ortografía también va a ir de la mano y va a mejorar en ello, ¿no? Entonces, esto es una tarea ardua, ¿no? Y estamos acá a la expectativa, maestra, con todas las estrategias que usted nos va, en este caso, a orientar y a guiar. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por compartir su perspectiva. Y cuando lo escuchaba, dos ideas vinieron a mí. Sí, primero, sí, sobre las estrategias que nos hablaba de la adecuación, la ortografía y demás. Carpeta Digital tuvo un taller anterior donde se muestran o se despliegan estrategias precisamente para trabajar estos puntos en particular, como es el vocabulario, como es
las ideas principales, las ideas secundarias. Entonces estoy segura de que ustedes, pidiendo información al área pertinente, van a tener una devolución sobre la información de este taller con estrategias específicas, ¿no? Estrategias creativas, estrategias dinámicas para trabajar particularmente cada capacidad de las competencias. Bien, y lo segundo que usted mencionaba, maestro, sabemos, por ejemplo, sabemos que el plan lector es algo transversal, ¿verdad? Que debería estar involucrada toda la escuela, toda la comunidad educativa, como mencionaba también la maestra anterior, ¿no? Los padres de familia y los maestros de todas las áreas. Y que el maestro, por ejemplo, de matemática debería, ¿no?, insertar un texto para que los estudiantes sepan que esto, pues, es universal. Y algo particular me sucedió. También estaba trabajando con mis estudiantes textos discontinuos. Entonces yo les puse a ellos unos gráficos de barras y unos cuadros de doble entrada. Y lo primero que me dijeron fue, pero profesora, no estamos en matemática, ¿no? Entonces, ¿cómo hace falta definitivamente que todos los docentes reflexionemos e interioricemos que la lectura, la comprensión lectora es una cuestión de todos? Pero hasta que eso llegue, pues estamos aquí nosotros, los maestros de comunicación, para ponernos al frente y, por supuesto, incrementar el hábito lector en nuestros estudiantes. Observamos aquí, maestros, sí, tenemos dos imágenes, ¿verdad? En la primera observamos la biblioteca empolvada con pocos estudiantes e incluso las luces muy tenues, ¿no? Así como lo encontró la maestra Sofía. Y al término de este taller, el día sábado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a convertir? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Ya con más estudiantes, todos leyendo, con muchos libros organizados, ¿no? Como un arco iris. Entonces, esa es nuestra meta. Bien, maestros, entonces el objetivo de este taller, sí, es compartir con ustedes estrategias efectivas, sí, que fomenten el hábito de la lectura en nuestros estudiantes. ¿Mediante qué o a través de qué? Actividades prácticas, dinámicas, actividades interactivas, sí, y principalmente el intercambio de experiencia. Se busca además que los docentes utilicen estas herramientas que les permitan motivar a los estudiantes a leer de manera continua, mejorar su comprensión lectora y disfrutar del proceso de lectura como una actividad enriquecedora. Entonces, el plan lector, maestros, el plan lector 2024 es una estrategia que está diseñada, en este caso, para fomentar el hábito de la lectura, para promover su desarrollo integral a través de la lectura de diversos géneros y formatos. Este plan busca crear un ambiente propicio para la lectura, involucrando a toda la comunidad educativa, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Docentes, estudiantes y, por supuesto, todas las familias. En esta oportunidad, sí, estamos fomentando las estrategias para promover el hábito lector, que en este caso son 8. 8 estrategias dinámicas, estrategias interactivas, estrategias novedosas y, sobre todo, maestros, estrategias eficaces. ¿Sí? Estrategias eficaces. Vamos a tener un resultado positivo cuando trabajemos estas estrategias con nuestros estudiantes. Y lo mejor de todo es que Carpeta Digital, comprometidos con todos ustedes, ¿sí? Les damos ya todos los insumos, todos los recursos necesarios para que ustedes puedan aplicar directamente con sus estudiantes y luego tengan resultados óptimos, resultados positivos. ¿Cuáles son las estrategias, maestros? El sondeo literario, que es lo que vamos a compartir hoy. La biblioferia estudiantil. Tertulia literaria creativa, cazadores de historias, tinta compartida, que es una antología literaria, lecturas bajo el cielo, cuentos con sabor a actuación e cuentos con estilo digital. ¿Qué veremos hoy, maestros? Vamos a ver el plan lector en términos generales. ¿Cuál es la propuesta del plan lector desde Carpeta Digital?
¿sí? Porque estas estrategias son complementarias a la propuesta de plan lector, ¿sí? También cómo podemos realizar la implementación del plan lector. Y finalmente vamos a ver la primera estrategia para promover el hábito lector, es el sondeo literario, ¿no? Que está compuesta, digamos, por cuatro aspectos. El cuestionario de hábito lector, la ficha de observación, entrevistas individuales y finalmente el registro anecdótico. Continuemos, maestros. Bien, entonces, el primer punto. Nuestro punto de partida, por supuesto, tenemos unas disposiciones normativas del plan lector. Por supuesto que esto viene del Minedu, ¿no? Ellos nos dan los términos regentes, ¿no? Para luego nosotros desplegar todas nuestras estrategias, todas nuestras herramientas e implementar el plan lector en nuestros estudiantes y fomentar el hábito lector. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del plan lector? Fomentar el hábito lector, ¿sí? En los estudiantes de educación básica, de inicial hasta secundaria, además de desarrollar las competencias comunicativas. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Instituciones educativas públicas y privadas. Además, la comunidad educativa, ¿verdad? Docentes, estudiantes y padres de familia, todos deben estar involucrados. ¿Quiénes comparten responsabilidades? El director, los docentes, en este caso específico nosotros, para diseñar actividades de lectura y monitorear avances, ¿no? Esta es nuestra responsabilidad, esta es nuestra labor y por eso estamos aquí, ¿no? Para compartir actividades de lectura. Los estudiantes, su responsabilidad pues es participar activamente en todas las actividades propuestas y los padres de familia apoyar la lectura en casa, ¿no? Como decía la maestra, ellos realmente son un pilar base. Y recordemos que los niños pues aprenden por imitación, por modelado. Entonces, si vemos un padre lector, los estudiantes, los chicos también se van a involucrar con los libros, ¿no? Con este proceso de leer. Algunas estrategias pedagógicas que promueve el Minedu son la lectura silenciosa sostenida, clubes de lectura, proyectos de lectura y escritura y la lectura en voz alta. ¿Sí? Como evaluación y seguimiento, ¿qué nos propone? La evaluación continua del progreso lector, registrar las lecturas y, por supuesto, reportes de avance. ¿Qué recursos nos manifiesta? ¿Qué recursos tenemos a disposición según Minedu? Las bibliotecas escolares, los materiales de lectura diversificados y TICs aplicados a la lectura. Maestra Stephanie, me gustaría darle más zoom a la pantalla y que se muestre completo. Sin embargo, algo está sucediendo con mi máquina que no me permite presentarlo en pantalla completa. Entonces, les pido por favor que ustedes puedan darle zoom desde sus máquinas, desde sus pantallas. Bien, entonces el plan lector tiene diversas fases, ¿sí? La primera, que es el diagnóstico, que se trata de contextualizar, de conocer a profundidad la situación actual y esto se manifiesta en el comportamiento lector. Y hoy estamos para eso aquí, ¿sí? Con esta primera estrategia. Luego tenemos la segunda fase, que es el diseño e implementación del plan lector. Aquí tenemos la elaboración del plan lector, la incorporación, ¿sí?, al plan anual del trabajo y la implementación ya de este plan lector, ¿no? Que corre, que nos veamos todos involucrados. La tercera fase es el monitoreo y evaluación. Aquí tenemos criterios e instrumentos, ¿no? ¿Qué criterios y qué instrumentos podemos realizar, podemos implementar? Ya lo vamos a ver. Ahora, finalmente tenemos pues un informe, ¿sí? Que puede ser, por supuesto, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo esto para cumplir con el objetivo, que es fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad y a lo largo de la formación académica de los estudiantes, ¿sí? Veamos si puedo compartir completo.
Contar. No, bien. Ahora, desde la propuesta, ¿sí?, de carpeta digital en su plan lector, ¿sí? Carpeta digital realiza el uso de tecnología y recursos digitales, ¿sí?, como libros electrónicos, audiolibros y plataformas en línea. Y también propone dentro de su plan lector lecturas, ¿sí?, que están publicadas o sugeridas en la plataforma de Perú Educa. Además, nos muestra o propone estrategias interactivas y participativas, por ejemplo, la mochila viajera o un taller literario. Promueve la participación de la comunidad educativa. ¿Con cuál estrategia? El cuentacuentos o la hora del cuento, ¿no? Y las tertulias literarias. Además, fomenta el hábito lector a través de espacios creativos, como las bibliotecas dinámicas y la maratón de lectura. Algo en particular es que Carpeta Digital en su propuesta de plan lector incluye antología literaria, ¿sí?, para proporcionar a los estudiantes una variedad de géneros y autores para enriquecer su experiencia lectora y desarrollar sus competencias en comprensión y pensamiento crítico. Sí, el plan lector que se realiza es una buena oportunidad para utilizar, maestros, la antología literaria. Sabemos que por norma debemos utilizar los recursos que nos proporciona Minedu. Entonces, a veces las horas quedan cortas, digamos, ¿no? Y tenemos además otros recursos que utilizar. Entonces, con antología literaria en el plan lector, entonces es interesante. Además, sabemos que en antología literaria cada lectura trae algunas preguntas, ¿verdad? Pero Carpeta Digital en su ficha incluye las lecturas de los 3 niveles de comprensión, ¿no? Nivel literal, inferencial y crítico, además de alguna actividad lúdica, alguna actividad creativa y recreativa, para que los estudiantes también se vean más involucrados y ellos tengan más disposición, digamos, de leer. A ver, si me permiten un minutito para poder verificar las diapositivas, por favor, maestros. Y si tienen comentarios o dudas respecto a lo que estamos compartiendo sobre el plan lector de carpeta digital, los invito a hacer uso del chat para que puedan dejarnos sus comentarios. Ya, maestros, espero que puedan observar un poco mejor las diapositivas. Ya, bien. Gracias, maestro Oscar. Nos dicen 2 maestros que sus colegios no tienen antología literaria, no se realizó la distribución para ningún grado
Y la maestra Carmen nos dice, y es emblemático. Maestra, a veces la logística falla. ¿Qué podemos hacer o qué podemos decir? No hay ninguna excusa. Sin embargo, estamos aquí, ¿no? Poniendo nosotros siempre de nuestra parte como docentes, comprometidos con nuestro trabajo, comprometidos con la educación, con nuestros estudiantes para tratar de subsanar esta dificultad, ¿verdad? Si ustedes están interesados en adquirir el plan lector de carpeta digital, las fichas contienen los textos, me parece, ¿sí? Entonces, para poder de esa manera subsanar esta deficiencia, ¿no? De la antología literaria que no se encuentra. Nos puede compartir las diapositivas, nos dice el maestro Percy. Maestro, vamos a compartir el material en el grupo. Sí o si no, puede usted consultar con las señoritas de atención para que le puedan hacer llegar el material, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos implementar nuestro espacio lector? Una estrategia dentro del plan lector, ¿sí? Es implementar el espacio lector para que nuestros estudiantes se vean motivados, ¿no? Para decir, este es el momento de leer. Y todos, digamos que automáticamente cambien el chip, ¿sí? Y se interesen o se motiven un poco más por la lectura o por el momento que vamos a tener, vamos a vivir en, ¿no? ¿Cómo podemos implementar? Podemos emplear estanterías bajas o cajas de madera reutilizadas para organizar los libros. Podemos colocar cojines, puff o esteras tejidas para un área de lectura cómoda. Esto en caso de que nuestro espacio lector o nuestra aula pues tenga el espacio, vamos a decir la redundancia, ¿no? Para colocar otro mobiliario, porque si no vamos a tener que desplazar nuestras carpetas o las sillas, ¿no? Mesas y sillas ajustadas al tamaño de los estudiantes. Importante, ¿no? La comodidad. Pizarras o tablones para anotar recomendaciones y reseñas de libros, salvo alguna otra estrategia que vamos a compartir aquí en carpeta digital y que ustedes crean conveniente implementarla, ¿no? Carteles motivacionales y murales. También como parte del plan lector de la propuesta de carpeta digital, tenemos estos materiales, ¿no? Como son los carteles, como son diseños para ambientar este espacio lector. Importante también, maestros, involucrar a nuestros estudiantes en la selección y organización de los textos. ¿De qué manera podemos recopilar algunos textos para nuestra biblioteca? ¿Alguno de ustedes, maestros, ha implementado en este momento su espacio lector o ya cuenta con su espacio lector en el aula? ¿Cómo hizo? ¿Qué estrategia desplazó? ¿Qué estrategia implementó para poder tener más libros o tener los libros? Si alguien quiere compartirnos su experiencia, le damos el uso de la palabra. Si ya implementaron su espacio lector o si no lo hicieron, este es el momento de hacerlo. También, maestros, les recuerdo que en el chat se ha compartido un link de asistencia. Por favor, llénenlo, regístrenlo, porque al final de la ponencia habrá un sorteo. Sorteo de medias becas. Importante, maestros, busquen por favor el enlace y regístrense. Bien, otra estrategia para la implementación del espacio lector es utilizar fichas para el registro de las lecturas y préstamos de libros. Aquí tenemos un espacio lector que ha sido creado por la IA, ¿no? Podemos apreciar en la primera imagen, maestra Miriam se ha vuelto a enviar el formulario, por favor registre su asistencia. ¿No? Podemos aquí apreciar entonces espacios lectores, ¿no? Tenemos en la primera imagen cajas de madera que han sido recicladas, ¿no? Y tenemos los libros, luego unas bancas, ¿no? De madera, también probablemente recicladas.
El maestro o maestra Yanel levanta la mano. Maestro, le damos el uso de la palabra. Lo escuchamos. Lo escuchamos, maestra. Ah, claro, maestro Yanel, eso siempre y cuando el aula sea amplia, ¿no? Si su espacio pues es reducido, entonces definitivamente no vamos a colocar otros muebles para hacer uso en el espacio lector, ¿verdad? Sin embargo, eso no impide que tengamos un espacio lector. Tal vez no es posible la biblioteca en el aula también por el espacio, pero sí un sector del aula destinado, ¿no? A compartir lo que hemos realizado en la lectura, en el plan lector. Claro, maestro Freddy, el espacio lector es válido también para secundaria. De hecho, este año se está promocionando con fuerza, ¿no? Que secundaria también debe tener sus espacios, principalmente el espacio lector, ¿no? Allí podemos implementar estrategias. Incluso ahí en nuestro espacio lector podríamos acoplar una estrategia que se compartió en el taller anterior para mejorar las competencias comunicativas, ¿no? Que los invito, por supuesto, también a preguntar por ese material. Bien, entonces ya a lo que estamos aquí reunidos, ¿no? Vamos a empezar a compartir la estrategia, ¿sí? Esta primera estrategia que se llama sondeo literario y que está directamente vinculada con la etapa de diagnóstico, ¿sí? Para implementar el plan lector. Antes de pasar ya a esta experiencia, vamos a leer el comentario del maestro Julio Cueva. El maestro nos dice que en su aula son 32 estudiantes y han adecuado un estante de madera. Cada estudiante lleva en forma de préstamo sus textos, los textos que tienen en casa, y así están implementando el espacio. Qué bien, maestro, es el primer recurso que tenemos a mano, ¿cierto? De nuestros mismos estudiantes, que los textos que tienen en casa los lleven a la escuela para prestar, ¿no? De hecho, en la escuela de mi hijo también ha sucedido lo mismo. Mi biblioteca está aquí casi vacía porque hemos prestado los libros para que ellos también puedan implementar su espacio lector, ¿no? Es muy, muy importante. Bien, entonces, maestro, la primera estrategia, sondeo literario, que está vinculada con la primera fase del plan lector, que es el diagnóstico. Tenemos aquí 4 partes, por decirlo de alguna manera. El cuestionario de hábito lector, la ficha de observación, entrevistas individuales y registro anecdótico. Y sin más, vamos a empezar, ¿sí? Con la primera parte. El cuestionario de hábito lector, maestros. ¿Qué es este cuestionario? ¿En qué consiste? Son 10 preguntas abiertas y cerradas que pueden ser que exploran diferentes aspectos de la experiencia lectora. Estas preguntas que nos permiten indagar sobre qué, sobre la frecuencia de lectura, las preferencias de lectura, en qué entorno ellos prefieren leer, cuánto tiempo le dedican a esta tarea, ¿no? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué esperan lograr? ¿Qué barreras o dificultades tienen para realizar, ¿no? La lectura? Fuentes de información sobre nuevos libros, de dónde ellos pueden agenciarse para tener libros y motivaciones para leer, maestros. Importante que nosotros podamos recopilar todos estos datos. Claro que sí, es el punto de partida. Aquí estamos indagando sobre el contexto de nuestros estudiantes, sobre pues cómo han desarrollado su hábito lector, si tienen o no tienen, si está, digamos que a medio de desarrollar. Además, es importante conocer sus preferencias, pues para proponer los libros, ¿no? O proponer los textos en cuanto a la temática, en cuanto al formato, ¿sí? En cuanto a la extensión, ¿no? Para que los estudiantes se vean pues motivados y quieran también involucrarse con el hábito lector, con la lectura, ¿sí? Les muestro aquí cuál es nuestro cuestionario. Vamos a revisar pregunta por pregunta, ¿sí? Como ya es bien conocido.
Les voy a mostrar aquí el cuestionario en grande. Por supuesto, también ustedes van a llenar el cuestionario. ¿Sí? Voy a enviar aquí al grupo. Déjenme mostrarles. Envío al grupo maestros un enlace, ¿sí? Un formulario en Google. Les invito a llenar este formulario, ¿sí? En este momento, por favor. Si pueden acceder para completar, ustedes se den cuenta, puedan observar cuáles son las preguntas, puedan responder, a ver si este cuestionario ustedes creen que va a permitir dar una mirada total, una mirada amplia de cuáles son las preferencias de nuestros estudiantes en cuanto al hábito lector. ¿Qué tan desarrollado está su hábito lector? ¿Sí? Maestros, por favor, los invito a llenar este formulario. Voy a ir revisando aquí cuántas respuestas tenemos. Recuerden que para poder llenar el formulario ustedes deben tener una cuenta de Gmail abierta, sí, ya sea en sus celulares o sea en la computadora. Sí, maestros, levanten por favor la manito o una reacción para todos los que están llenando el formulario en este momento, están observando cuáles son las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? Maestros, una respuesta tenemos recién. Vamos, maestros. Les invito a todos a llenar este formulario. Tenemos aquí un maestro que está identificado como milenario. Está levantando la mano, maestro. Lo escuchamos. Disculpe, buenas noches. Sí, maestra, buenas noches. ¿Dónde se visualiza la encuesta? No lo visualizo. Sí, maestra, usted vaya, por favor, al chat, ¿sí? De esta videollamada. Ahí he dejado un enlace. Puede usted hacer clic allí para que pueda ingresar. Gracias. A usted. Sí, vamos a observar aquí algunas respuestas, o sea, es decir, cuántos van respondiendo. Tenemos 16 respuestas, maestros, les agradezco. Y ustedes pueden observar que aquí este formulario, ¿sí? De Google recopila todos los correos electrónicos, ¿no? De las personas que han respondido. Y muy importante, nos muestra aquí un gráfico con porcentajes de acuerdo a las respuestas que cada uno ha realizado, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pueden observar ustedes aquí. Y además tienen una opción de copiar. Les muestro esto importante porque luego lo vamos a utilizar, ¿sí? Así que
Visualicen bien, por favor, aquí. Bien, agradezco a los 3 maestros que han respondido. 24 ahora, y podemos observar cómo es que se van registrando y este formulario va a realizar en simultáneo, ¿sí? En los gráficos, ¿no? Y los porcentajes. Esto de manera global. Bien, maestros, gracias por llenar el formulario. Ahora sí, coméntenme, ¿qué les parecen estas preguntas? ¿Creen que son adecuadas? Ustedes ahora ya como maestros, ¿creen ustedes que con esto pueden conocer de manera general el hábito lector de sus estudiantes? Vamos a observar aquí las preguntas, ¿sí? Voy a agrandar este texto. Allí podemos observar mejor, ¿cierto? Entonces, el cuestionario de hábito lector está compuesto, ¿sí? Por, primero, los datos del estudiante. Grado y sección, la fecha en que se está aplicando también es importante. Maestros, ya no se preocupen por llenar el formulario, eso es para que ustedes puedan familiarizarse con las preguntas, pero también las vamos a compartir aquí para mostrarles que esto se puede aplicar impreso, ¿no? En físico, como le estoy mostrando aquí el documento en Word, o también de forma virtual, como ustedes, algunos de ustedes están participando llenando el formulario, ¿sí? En Google. Bien, entonces, la pregunta número 1, ¿qué nos dice? ¿Con qué frecuencia lees? Diariamente, varias veces por semana, una vez por semana, menos de una vez, casi nunca. ¿Qué creen ustedes que van a responder sus estudiantes? ¿Qué tipo de libros prefieres leer? Ficción. Dan aquí algunos ejemplos, ¿no? Para que los estudiantes sepan más o menos posicionarse. Novelas o cuentos. No ficción, biografías, ensayos, libros de texto académicos, libros de estudio, revistas y periódicos, cómics y mangas. ¿Esto por qué, maestros? Recuerdo, yo estaba en el colegio y uno de los libros favoritos o de mis lecturas predilectas era el diccionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si solamente colocamos qué libros prefieres leer, novelas, cuentos, fábulas, teatro, poemas, ¿no? Como que no vamos a ampliar el campo de nuestros estudiantes, entonces es importante colocar todos estos tipos de textos. Sí, maestra Dina, estoy compartiendo pantalla. ¿No se visualiza? ¿Alguno más tiene problemas para observar este documento? Bien, pregunta 3. ¿Cuál es tu género literario favorito? Romance, ciencia ficción, fantasía, misterio, histórico, contemporáneo, biografías, ensayos o algún otro que los estudiantes tienen la opción de especificar. ¿Dónde prefieres leer? ¿En casa, en la biblioteca, en el transporte público, al aire libre? Respecto a esto también recuerdo un docente de ya formación superior, nos decía que él leía cuando estaba en el banco, ¿no? Cuando tenía que hacer sus trámites, sus transacciones bancarias, mientras esperaba, él iba con su libro, iba leyendo y él tenía una capacidad de abstracción, ¿no? Que el ruido alrededor, el movimiento alrededor no lo perturbaba para leer, ¿no? Digamos que era su espacio favorito para leer. ¿No? Este maestro, un espacio muy particular. ¿Algunos de ustedes también tienen un espacio particular para leer? Comenten los maestros, déjenos sus mensajes en el chat para compartir con todos ustedes. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura en un día? Menos de 30 minutos, entre 30 minutos y una hora, 1 o 2 horas, más de 2 horas. La verdad, yo nunca he medido el tiempo. ¿Ustedes miden el tiempo? Pero nuestros estudiantes estoy segura de que sí pueden medir el tiempo, ¿no? ¿Qué te motiva a leer? ¿El placer de la lectura? ¿Aprender cosas nuevas?
lee para relajarse y escapar de la realidad, lee para mejorar su vocabulario y expresión, lee por alguna recomendación de amigos o familiares o algún otro motivo. ¿Cómo se enteran de nuevos libros? Por recomendaciones de amigos o familiares, a través de redes sociales, en librerías o bibliotecas, por reseñas en línea, publicidad. Y les quiero compartir una anécdota. En una escuela privada donde trabajaba, ¿sí? El espacio lector o el plan lector no eran lecturas, es decir, había dos tipos de plan lector, por decirlo, ¿no? Las lecturas que se proponían y las lecturas que los estudiantes llevaban. Entonces, ¿cómo se enteraban los estudiantes de nuevos libros? En ese tiempo estaba a todo furor esta plataforma Wattpad, ¿no? Que empezaban ya a imprimirse los libros, ¿no? A una editorial difundirlos. Y ellos pues llevaban diversos libros. En un aula de 30 estudiantes, cada estudiante llevaba un libro y un libro así contemporáneo, ¿no? Un nuevo libro. Y se enteraban pues por estas plataformas, se enteraban por las redes sociales, por las recomendaciones de amigos, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho ahora, lo estoy hablando unos 5 años después. Ahora viene un estudiante que sí tiene un hábito lector trabajado y me dice, profesora, le recomiendo leer este libro, ¿no? Lo he visto en tal plataforma, tiene buenas críticas, yo lo he leído, me ha gustado, el vocabulario que maneja es sencillo, es de fácil lectura, tiene un mensaje muy motivador, entonces usted léalo. ¿También les ha pasado a ustedes, maestros? ¿Cómo abordar, por ejemplo, el plan lector con este estudiante que ya tiene un hábito lector formado, cultivado, con un estudiante que dice, por ejemplo, que no lee, que lee menos de media hora a la semana, que no le interesa ningún tema en particular? ¿Cómo lo abordamos? La otra pregunta que conforma este cuestionario, ¿qué te impide leer más? Falta de tiempo, falta de interés, tal vez no se concentran, no encuentran libros que les gusten, ¿no? Porque nosotros podemos decir es falta de interés, pero tal vez puede ser que nuestros estudiantes tengan algún otro conflicto, algún otro impedimento. Entonces, importante saber las barreras, ¿no? Todo el contexto para poder desplegar nuestras estrategias. La pregunta 9. ¿Qué te gustaría mejorar en relación a tus hábitos de lectura? A ese estudiante estoy segura de que le gustaría leer más libros, ¿no? Pero a los otros estudiantes tal vez quisieran leer más variedad de géneros, tal vez ellos quieran leer con mayor atención, dedicarle más tiempo a la lectura, o algún otra meta que ellos puedan tener. ¿Qué tipos de recursos los van a ayudar a leer más? Más tiempo libre, recomendaciones de libros personalizadas, algún grupo de lectura, tal vez tener acceso a más libros que pueden ser físicos o virtuales, ¿no? O algún otro tipo de recurso que ese estudiante quiera eh, utilizar, digámoslo, ¿no? Entonces, maestros, ¿qué les parece este cuestionario lector? Hacerles recordar, por supuesto, que podemos aplicar este cuestionario de manera física, ¿no? Cuando nuestros estudiantes marcan, les otorgamos la ficha impresa o en copia de este cuestionario de hábito lector, o también como les he mostrado, ¿no? De manera virtual, mediante el formulario en Google, ¿no? Y por supuesto que de manera digital es un poco más funcional porque como les mostré, va generando porcentajes, ¿no? El gráfico de porcentajes y eso nos va a ayudar para la última parte de esta estrategia, ¿sí? Maestros, entonces los escucho. ¿Qué les parece esta parte de la estrategia sondeo literario? Pueden ustedes hacer uso del chat o también levantar la mano. La maestra María Hilda Lozada levantó la mano. La escuchamos, maestra.
Me parece que la maestra levanta la mano por... A ver, maestra Carmen Molocho, levanta la mano, la escuchamos también, maestra. Buenas noches, buenas noches a todos los docentes. Bueno, me parece muy buena estrategia para poder saber, ¿no? El hábito de lectura que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y poder ver no solamente la frecuencia, sino ver también sus libros, porque como usted nos mencionó hace ratos, que es una problemática también dentro de mi aula, la falta de interés y puede tener en ello, ¿no? Una razón es que puede ser que la lectura, como yo no sé en esencial de todos los estudiantes, pero a través de este cuestionario yo puedo saber qué es lo que a ellos les motiva o les llama la atención para poder así fomentar la lectura en mi aula. Muchas gracias, maestra Carmen, por su participación. Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat. El maestro Yonel nos dice, ¿en qué momento deberíamos aplicar esta estrategia de lectura? Maestro Yonel, esta estrategia de sondeo literario se aplica en la primera fase, ¿no? La diagnóstica. Exactamente, maestra Jenny, porque a partir de este sondeo, a partir de aplicar estos instrumentos, ¿no? Estos componentes de la estrategia, vamos a saber cuáles son las debilidades de los estudiantes. Exactamente, esto se aplica en la primera fase del diagnóstico, conocer todo el contexto lector, toda la situación de nuestros estudiantes para que este sea nuestro punto de partida, ¿no? Y desplegar todas las estrategias más adecuadas en realidad para nuestro grupo, ¿no? Bien, maestros, continuemos entonces. En esta fase de diagnóstico, sí, ya hemos aplicado esta primera estrategia, esta primera parte de este primer paso de que es el cuestionario de hábito lector, ¿no? Y sabemos cuáles son las preferencias, qué libros suelen leer, en qué lugar prefieren leer, cuánto tiempo es que le dedican a la lectura. Y esto será suficiente para conocer todo el contexto, todo el hábito lector de nuestros estudiantes. Maestro, a ver, maestro Lionel nos dice, eso sería en el mes de mayo, ¿verdad? Maestro, el plan lector sí se aplica, se empieza, digamos que en esos meses. Sin embargo, esta es, pues, es una estrategia base, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes esta estrategia innovadora para que puedan tal vez adaptar su plan, para que puedan realizar las modificaciones necesarias, ¿sí? Y luego fortalecer su plan lector. Y ya en el taller que vamos a tener el día viernes y sábado, vamos a hablar sobre las estrategias a partir de este diagnóstico que se está realizando. ¿Sí? El segundo paso, maestros, ¿cuál es? Después de este diagnóstico en que se le pide al estudiante que responda de la manera más sincera posible, lo que vamos a realizar es observación, ¿sí? Vamos a completar una ficha de observación. ¿Para qué? Para evaluar la fluidez lectora, la comprensión que el estudiante hace del texto y además la participación del estudiante durante una actividad de lectura en específico. ¿Cuál es el objetivo? Obtener información cualitativa, de no solamente números como tenemos en el cuestionario, sino aquí observar la información cualitativa sobre su proceso de lectura, identificar posibles áreas de mejora, adaptar las estrategias de enseñanza a sus necesidades. Entonces, con el primer instrumento nosotros recogemos la preferencia, la frecuencia, la temática, cómo se entera de nuevos libros, cómo tiene acceso a ellos. En esta ficha de observación ya no vamos a recopilar esa información, sino cómo es su relación con el texto en sí, con las ideas que se trabajan en este texto. ¿Cómo podemos aplicarlo, maestros? Otorgamos nosotros un texto,
¿no? Que puede ser de antología, puede ser un texto que ustedes ya seleccionaron, un texto que sea de su preferencia. Podemos también agrupar a los estudiantes en pequeños equipos de trabajo y nosotros vamos a tener nuestro instrumento de observación. ¿Cómo es este instrumento? Ustedes lo pueden observar aquí, ¿sí? Vamos a compartir en el documento en Word para que se pueda ver más amplio. Aquí tenemos la ficha de observación de hábito lector. Tenemos en primer lugar el contexto de la observación. Lugar, ¿sí? Que no solamente puede ser en el aula, puede ser en el patio, puede ser en el anfiteatro, puede ser en el polideportivo, ¿no? Dependiendo de, por supuesto, el espacio que ustedes tengan. ¿Cuál es la actividad de lectura? Que realicen un organizador gráfico, que respondan algunas preguntas, que realicen una dramatización, que realicen una opinión, que cambien al final de la historia, ¿no? Eso ya ustedes lo definen. ¿Y cuál es el texto que ellos van a leer? ¿No? Importante. Podemos seleccionar, por ejemplo, un texto del canon literario, un texto que se sugiere en la plataforma de Perú Educa, un texto que está considerado en antología literaria, un texto que ustedes crean que responde a las necesidades de ese momento de nuestros estudiantes. Ahora, en cuanto a la fluidez, aquí vamos a medir, vamos a evaluar la velocidad. El estudiante lee lento, lee de manera normal, lee de manera rápida, ¿sí? ¿Qué tan exacto es al leer? Tiene muchos errores, algunos, pocos errores, sin errores. ¿Cómo nos damos cuenta que el estudiante presenta errores en la fluidez? Por supuesto, no vamos a aplicar la estrategia que nos compartió el maestro al inicio, en la que se designa a cada estudiante un párrafo y lo escuchamos, ¿no? Y luego, conforme su participación, vamos registrando, ¿no? A, B, C o D. En cuanto a los recursos prosódicos, ¿no? Tiene una entonación adecuada, tiene un ritmo adecuado, pausa cuando debería ser o necesita mejorar, ¿no? Entonces vamos colocando allí también porque esto nos permite luego implementar este recurso para mejorar la fluidez de nuestro estudiante. En cuanto a la comprensión, tenemos aquí los 3 niveles de comprensión de lectura: literario, inferencial y crítico. Y esto solamente tenemos A o B. ¿Comprende el texto de forma literal o necesita mejorar? ¿Puede realizar inferencias y sacar conclusiones o necesita mejorar? Y la crítica, ¿puede analizar y evaluar el texto o tal vez necesita pues ayuda, ¿no? Y necesita mejorar. Entonces, si nosotros colocamos acá necesita mejorar, ese es un pie que tenemos nosotros para poder implementar todas las estrategias. Y en cuanto a la participación con el texto, ¿cuál es su actitud? ¿Se muestra interesado, se muestra motivado, entusiasmado o no? En cuanto a la interacción, ¿no? Con la actividad, ¿participa, interactúa con el grupo o de pronto no? Y alguna observación que podamos realizar. ¿Sí? De alguna observación con el estudiante y su interacción con la lectura. Aquí, maestros, repito, ya no les estamos preguntando qué prefiere leer, qué temas prefiere leer, sino que estamos observando directamente cuál es su interacción con el texto, ¿sí? Cómo se relaciona ya con la lectura, cómo se relaciona con su equipo, ¿no? De compañeros cuando se trata de analizar este texto. Además, ¿no? Estamos aquí evidenciando cómo lee el estudiante, ¿no? Si él puede mencionar todas las palabras sin equivocarse, si puede dar la entonación y el ritmo adecuado. Entonces, tratemos de seleccionar un texto que tenga, pues, todos estos elementos como signos de interrogación, signos de admiración, puntos suspensivos, ¿no? Para que esta actividad sea más completa y nuestra observación, ¿sí? Nuestro recojo de datos tenga menos sesgos. ¿Qué les parece, maestros?
Sí, maestros, les vamos a compartir el material presentado. Nos indican al momento de su inscripción al taller, ¿sí? Les compartimos el material que están observando aquí, ¿sí? La grabación, el material en PDF y las diapositivas, por supuesto. El maestro Freddy nos dice que la ficha le parece excelente, maestro, porque recoge otro aspecto de la lectura, otro aspecto del hábito lector. Sí, exactamente, maestra Carla. El objetivo del plan lector es fomentar el hábito de lectura en los estudiantes en toda la educación básica. Maestro Hugo Chilo levantó la mano, lo escuchamos, maestro. Sí, maestro. Bien, parece que por equivocación el maestro activó la manito. Muy bien, maestros. Entonces, continuemos. Si no hay preguntas, por favor, utilicen el chat para dejar sus preguntas, para dejar sus comentarios o también pueden levantar la mano. Sí, maestro, maestra que está registrada como comunicación eficaz. Si usted ya está inscrito en el taller de plan lector, se dan a compartir los materiales en la plataforma, ¿verdad? Bien, avancemos entonces, maestros, porque nuestras ansias de aprender y de compartir son muchísimas, pero el tiempo es corto. El tercer paso de esta estrategia sondeo literario son las entrevistas individuales, ¿sí? Esta entrevista individual también nos permite recoger datos cualitativos para obtener información aquí ya más detallada, precisa, por supuesto, personalizada y profunda, ¿no? Sobre las experiencias de lectura, las motivaciones que tiene el estudiante para leer y sus intereses. ¿Cómo se realiza la entrevista? Pues a través de una conversación individualizada y flexible, dándole confianza al estudiante para que él se abra y nos pueda comentar, sin cortarle la idea, ¿no? Siempre en nuestra posición de escucha activa, preguntando, repreguntando, haciendo gestos pues de afirmación para que él sienta la confianza y pueda respondernos de la mayor manera o de la mejor manera posible, ¿no? Una respuesta completa. Y no, digamos que por responder, porque eso también sesga nuestros datos, ¿no? Que buscamos explorar las perspectivas y opiniones del estudiante. Ahora, maestra, bien, todo muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo es esta entrevista? ¿Qué voy a preguntar? Esta es nuestra entrevista, ¿sí? Las preguntas que estamos planteando aquí les voy a mostrar en grande en el archivo. Por favor, me indican si pueden observar. Aquí está. Entrevista sobre hábito lector. Nuevamente, aquí tenemos el nombre del estudiante, grado de sección, fecha, ¿sí? Y esta entrevista se divide en 4 secciones, ¿no? Sobre sus experiencias de lectura. Y tenemos aquí algunas preguntas indagadoras, ¿no? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Hay algún género en especial que te llame la atención? ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Qué te gustó de él? Esta pregunta es muy importante porque a partir de aquí nosotros podemos identificar la temática de interés. Tal vez el estudiante no tiene muy claro cuál es el tema, qué preferencias tiene, ¿no? Sobre el contenido del libro. Pero si preguntamos cuál es su libro favorito y la razón de ello, entonces tenemos un punto de partida para proponer algunas lecturas. ¿Qué te gusta leer en tu tiempo libre? ¿Hay algún libro que estés leyendo actualmente? ¿Recuerdas algún momento especial relacionado con la lectura que te hizo sentir? Sí, desde la neurociencia sabemos que tenemos que activar la amígdala, ¿verdad? Entonces, vincular las experiencias de lecturas actuales con otra experiencia grata que haya tenido anteriormente nos va a permitir, pues, tener un mayor anclaje y que el estudiante pueda tener una mejor experiencia lectora, fomentar su hábito lector.
La segunda sección de esta entrevista es descubrir o conocer sus motivaciones para leer. ¿Qué te motiva a leer? ¿Qué te hace disfrutar de la lectura? También es importante descubrir qué lo desmotiva a leer. Tal vez encontremos aquí estudiantes que nos digan, sí, maestra, el texto es muy extenso, o veo solamente puras letras, ¿no? ¿Qué te impide leer más? ¿Qué te gustaría leer en el futuro? ¿Algún libro que les gustaría descubrir? ¿Algún autor, no? Tal vez ese autor, ese libro ya existe, la temática existe, solo que él no se ha enterado. Y nosotros, por supuesto, somos los mediadores para que él pueda descubrirlo, ¿verdad? La tercera sección es sobre los intereses personales. Sí, es importante saber qué realiza, cuánto tiempo lo realiza, porque queremos también fomentar un hábito. Entonces, digamos que tenemos que competir, entre comillas, con otras actividades que el estudiante está realizando, ¿no? ¿Qué te gustaría aprender o hacer en el futuro? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y la última sección es su relación con la lectura. ¿Cómo te ayuda la lectura en tu vida diaria? ¿En qué te ha sido útil? Tal vez el estudiante cree que la lectura no sirve, no es útil. Entonces debemos encontrar esas motivaciones, ¿no? ¿Crees que la lectura es importante? ¿Por qué? Tal vez el estudiante cree que la lectura no es importante o que solamente sirve para aprobar o pasar el curso de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que revertir esa situación, es nuestro deber, digamos, ¿no? Revertir esa situación. Y finalmente, algo que le gustaría agregar al estudiante, ¿no? Aquí un comentario, pues, libre, que por supuesto está relacionado con el plan lector, con los libros, con el texto, con la biblioteca, con alguna estrategia, con el mecanismo que maneja docente-estudiante, ¿no? Algún comentario, pues, libre. Bien, maestros, entonces, este es el tercer paso para aplicar la estrategia sondeo literario, ¿no? Aquí estamos descubriendo otro aspecto para poder evaluar, para poder descubrir cuál es el contexto lector de nuestros estudiantes, qué tan desarrollado está su hábito lector. ¿Qué les parece, maestros, hasta este momento, estos tres pasos que estamos aplicando en la estrategia sondeo literario? Los invito, por supuesto, a utilizar el chat para dejar sus mensajes o pedir el uso de la palabra para esto. Continuemos, maestros, si es que no hay ninguna interrogante. Finalmente, maestros, toda esta información debemos registrarla, ¿no? ¿En qué documento la vamos a registrar? En un registro anecdótico, que es un modelo estructurado y completo. ¿Para qué? Para facilitar, pues, la presentación de la información. Porque no podemos quedarnos solamente, María dijo que le gusta leer temas amorosos. ¿Cuántos estudiantes como María les gusta leer temas amorosos? ¿A la mayoría? ¿A la minoría? Si los estudiantes minoritariamente están interesados en los temas amorosos y luego yo propongo textos con esa temática, ¿tendrá algún impacto? Por eso es necesario consolidar la información en este registro anecdótico, que nos va a mostrar datos cuantitativos en porcentajes, tablas o gráficos, o resúmenes de entrevistas y observaciones, ¿no? Para los cualitativos. Nos ofrece una visión integral de los hábitos lectores del grupo. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Fácil comprensión de la información e interpretación de datos. El uso de tablas y gráficos facilita la visualización de los datos. Y esto permite una mejor comprensión de las tendencias y patrones, ¿no? Comprender cómo leen nuestros estudiantes es muy importante, es nuestro punto de partida, repito, para implementar estas estrategias. Ofrece recomendaciones específicas para mejorar los hábitos lectores. Y facilita el seguimiento y evaluación, que es otra fase, ¿no? La tercera fase de nuestro plan lector, que es el monitoreo y evaluación. ¿Cómo es este registro, maestra? Este maravilloso registro. ¿Qué contiene? ¿Cómo es? Aquí la podemos observar, ¿sí? De manera pequeña, muy breve, ¿sí? Vamos a compartirlo más grande, ¿sí? En un documento.
Por supuesto, el material, sí, tiene un ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí el registro anecdótico de hábito lector. Tenemos los datos generales, una introducción en la que vamos a consignar, pues, el objetivo, ¿no? ¿Qué instrumentos hemos utilizado? Aquí tenemos los 3, cuestionario de hábito lector, ficha de observación de lectura y la entrevista personal. La descripción del grupo, algo sencillo, ¿no? Porque esto debe ser por aula en realidad, pero si no, podemos ampliarlo de acuerdo a los estudiantes que tengamos, ¿no? Varios grupos. El grupo está compuesto, en este caso, por 25 estudiantes de tercer grado, con edades entre 14 y 16 años. Es un grupo entusiasta con intereses diversos, incluyendo la ciencia, naturaleza, deportes y música. Análisis de datos. Cuestionario de hábitos lectores, frecuencia de lectura. Tenemos aquí la frecuencia y el porcentaje. Esta es una tabla, ¿sí? Géneros de lectura preferidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico. Este es un gráfico de barras. Pero si en su escuela, de acuerdo a los recursos y los medios y el contexto, ustedes utilizaron el formulario de Google, ¿qué van a realizar? Pues ir a la pregunta, copiar el gráfico que se ha generado en automático, ¿sí? Y pegarlo en este documento. Por supuesto, hacer la interpretación, ¿no? Debemos leerlo para poder conocer el contexto de nuestros estudiantes, la realidad que ellos tienen. Barreras para la lectura, ¿no? Falta de tiempo, dificultad para concentrarse. La tabla 4, aspiraciones de lectura. Fluidez lectora, aquí estamos hablando de la ficha de observación de lectura. La comprensión lectora, ¿no? Comprensión literal, inferencial, la comprensión crítica. Participación en actividades de lectura. Y aquí tenemos ya la entrevista personal. En la entrevista personal sí no podemos generar un gráfico en automático. Aquí sí tenemos que leer todos y luego resumir, ¿no? Condensar. Por ejemplo, aquí, en cuanto a las motivaciones, la mayoría de los estudiantes mencionaron la diversión y el escape, ¿sí? Como principales motivaciones para leer. Ya podemos aquí apreciar cuál será el contexto que viven en casa, ¿no? Cuál será la realidad, de qué querrán escapar. Algunos también destacaron el interés por aprender cosas nuevas y la posibilidad de mejorar su vocabulario. Tenemos aquí, o podemos incluir también algunas citas, ¿no? Por ejemplo, Sofía dice, me gusta leer porque me hace viajar a otros mundos. A veces me cuesta concentrarme cuando leo, pero me gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces aquí, además del hábito lector, debemos desplegar una estrategia para la concentración, por ejemplo, ¿no? El cuarto punto, análisis general. Los puntos fuertes, en qué área se debe mejorar, ¿no? Y finalmente, recomendaciones, que aquí deben estar, por supuesto, recursos y las estrategias que vamos a implementar desde carpeta digital. Interesting, dice la maestra María Quevedo. Qué buenos, maestro, que a ustedes les parezca esto interesante, aplicable. Ahora sí, esta es la cuarta estrategia, la que consolida, ¿no? Perdón, el cuarto paso, el que consolida toda nuestra estrategia, todo el trabajo que hemos realizado. Y este maestro es un espacio para resolver dudas. Si tienen algunas preguntas, por favor, levanten la mano o utilicen el chat para poder responderlas. ¿Sí? Repito, maestros, que el tiempo es corto, nuestras ganas y entusiasmo siempre son muchísimas, pero por favor no se vayan porque terminando esta participación viene el sorteo de medias becas. Sí, han registrado su asistencia en el enlace y por supuesto deben estar presentes en el sorteo, ¿no? Para ser acreedor al beneficio. Bien, maestros, entonces, si no hay preguntas, creo que podemos continuar. Entonces, maestros, ¿qué les pareció la estrategia sondeo literario? ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios para implementarlos? ¿Y les gustaría conocer otras estrategias a partir de este sondeo literario? La maestra Carmen Molocho, que ha sido tan activa esta noche, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué le ha parecido esa estrategia del sondeo literario con sus 4 pasos? ¿Cree usted que es beneficioso implementarlo?
Sí, Miss, el sondeo literario está muy interesante. Ya para mí es algo nuevo. No había tenido conocimiento. Y sí nos traería grandes beneficios para poder implementarlo en el aula, ¿no? Aplicarlo con nuestros estudiantes, ¿no? Y poder, más que todo, como se dice, todo esto al final, como dicen también mis colegas, ¿no? Fomentar el hábito de lectura. Y sí me gustaría, sí, conocer más estrategias innovadoras y didácticas, ¿no? Para así, como dices, el maestro nunca deja de aprender, nunca deja de capacitarse, o sea, siempre tenemos que innovar, ¿no? Y está muy interesante todo lo que usted hoy día nos ha proporcionado. Gracias, maestra, por su participación, ¿no? Es verdad, el maestro siempre tiene que estar innovando, el maestro siempre tiene que estar capacitándose, ¿no? Y ese es nuestro afán de todos los que estamos reunidos aquí. Mejorar nuestra práctica pedagógica en beneficio siempre de todos nuestros estudiantes y qué mejor que de la mano de Carpeta Digital, maestros. Maestra Karen nos dice que ella piensa que sería muy beneficioso, nos permite conocer mejor al estudiante, es verdad, y saber sus intereses para proponer lecturas que les sean llamativas. La maestra Rosa nos dice que nos permite investigar los intereses, nos permite conocer mejor a nuestro estudiante. Y la maestra Carmen Angélica nos dice que es una estrategia muy completa, es lo que se quiere, ¿no? Desde un diagnóstico hasta llegar a lograr las necesidades de los estudiantes referente al hábito lector. Les recuerdo, maestros, las otras estrategias que vamos a observar, que vamos a compartir en el taller que empieza el día viernes y el sábado. Biblioferia estudiantil, tertulia literaria creativa, cazadores de historias, tinta compartida, lecturas bajo el cielo, cuentos con sabor a actuación, historias y cuentos con estilo digital. Algunos de los beneficios es que estamos innovando en el aula, accedemos a recursos diversificados, se mejora la evaluación y comprensión del texto, se fomenta el trabajo en equipos, ¿sí? Observamos la interacción del estudiante con su medio, fomentamos el diálogo mediante todas estas 7 estrategias que nos quedan por conocer y que hoy ha sido nuestro punto de partida, maestros. Solo una pequeña muestra, ¿no? De cómo podemos implementar nuestro plan lector. Ahora sí, ya para ir finalizando, les voy a pedir, por favor, que todos reaccionen. ¿Sí? Una carita con los ojos de corazón, si es que les encantó la sesión y se van a inscribir al taller. Una carita festiva, si aprendieron mucho y se sienten motivados y por supuesto que se van a inscribir al taller. Unos aplausos, si es que esta fue una excelente información y recursos, pero ustedes creen que se van a inscribir en otra oportunidad. Una carita pensativa, si a algún le quedaron dudas, maestros, ¿no? Y piensa que, bueno, tal vez en una próxima oportunidad o piensan que esta estrategia no funciona. Pero les digo que sí funciona, son efectivas y eficaces, maestros. Finalmente, maestros, no dejes pasar la oportunidad de transformar la experiencia de lectura en tu aula. Juntos podemos inspirar a nuestros estudiantes a descubrir el placer de leer. Les agradezco, maestros, por su atención, por su participación